Cuando Dios cambia el centro, cambia la vida, es el título del sermón. Hoy hacemos una introducción a la sección práctica de Romanos. Así lo llaman los especialistas en teología, la sección práctica de Romanos. Hace un año o más de un año comenzamos a estudiar Romanos y lo hicimos bajo un lema muy sencillo que ya no lo hemos aprendido: cambiando de centro. Ese es nuestro lema. Estudiamos muchos otros pasajes como el Salmo 51, nos lo aprendimos, como Gálatas nos lo aprendimos, y otros pasajes que todavía están en nuestra memoria. Al llegar a Romanos 12, estamos entrando en un momento decisivo de la carta que el apóstol Pablo le envía a la iglesia de Roma, que todavía no conocía, todavía no sabía quién eran esas personas que integraban la iglesia, pero sabía que estaba compuesta por judíos y por gentiles. Algunas secciones de lo que estudiamos en Romanos 11 lo notamos que Pablo habla específicamente de gentiles, y en otras secciones habla a romanos o a judíos que estaban y que pertenecían en esa iglesia. Durante los primeros 11 capítulos, el apóstol ha dedicado su atención a explicar las grandes verdades del evangelio. Nos mostró la condición total de la humanidad bajo el pecado. Nos enseñó que nadie puede justificarse delante de Dios por sus propias obras. Nos llevó a contemplar la justificación por la fe, la paz con Dios por medio de Cristo, nuestra unión con Él, la obra del Espíritu Santo en el creyente y la seguridad que da para prepararnos en el amor de Dios, y que el creyente entienda que nada puede separarnos del amor de Cristo Jesús. Finalmente, en los capítulos 9 al 11 vimos la soberanía, la fidelidad y la sabiduría de Dios en toda la historia de la redención. En otras palabras, Romanos del 1 al 11 responde principalmente a la pregunta: ¿qué ha hecho Dios por nosotros en Cristo? Y Pablo ha puesto delante de nuestros ojos las misericordias de Dios en toda su plenitud. Cuando el apóstol habla de las misericordias de Dios, está diciendo todas estas doctrinas, está haciendo o hablando de todas estas doctrinas que nosotros ya estudiamos. A eso es lo que el apóstol Pablo se refiere con las misericordias de Dios en toda su amplitud. También nos ha mostrado una salvación que nace completamente de la gracia divina y que encuentra su fundamento únicamente en la obra redentora de Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, al comenzar el capítulo 12, Pablo no es que esté cambiando de tema. Pablo no es que esté cambiando de dirección o quiera llevar la carta en otro sentido, sino que comienza ahora a mostrar el resultado de todo lo que ha venido enseñando. Es decir, le está diciendo a los hermanos en Roma: si ustedes han aprendido bien esto, de aquí en adelante tienen que comportarse de esta manera. Si ustedes tienen clara la obra de la justificación, la redención, la caída del hombre, la obra del Espíritu Santo, como consecuencia de eso, deben de empezar a comportarse de esta manera. El Evangelio no es solamente una verdad para creer, es una realidad que transforma la vida. Es una verdad que nos cambia desde el interior hacia el exterior y que refleja lo que Cristo ha hecho por nosotros. La gracia que justifica también produce obediencia, de eso hemos hablado en el pasado. Si nosotros entendemos la gracia, entonces debemos de actuar como hijos obedientes para con Dios, porque lo que hacemos no lo hacemos por obligación, sino que lo hacemos por gratitud, porque Él nos rescató de las garras de la muerte, nos rescató de las garras de la perdición y nos ha puesto los pies sobre roca y nos permite ahora adorarlo con libertad. La gracia que justifica también produce esa obediencia. La misericordia que perdona también moldea el corazón. Por eso Romanos 12 al 16 nos mostrará, escuche esto, cómo las misericordias de Dios, es decir, la gracia, la justificación, todas esas obras, afectan cada área de nuestra existencia. Y aquí hay un reto para nosotros. Si esas misericordias no están afectando nuestra vida para bien, hay que hacer una revisión en nuestro corazón. Hay que hacer un alto en nuestra vida y decir: Señor, muéstrame en qué estoy fallando. En estos capítulos veremos cómo el Evangelio transforma nuestra forma de servir en la iglesia.
Es interesante eso, porque a veces servimos en la iglesia, no sé, por ambición, porque nos toca, por obligación, porque no hay ni es quien lo haga, pero no. Estos capítulos nos va a ayudar a entender que nuestra forma de servir en la iglesia tiene un propósito y tiene un significado. Nuestras relaciones con otros creyentes también deben ser diferentes. Nuestras respuestas frente al mal, a los problemas, a las adversidades, nuestra actitud hacia la autoridad, nuestro amor por el prójimo, el uso de nuestra libertad cristiana, la unidad dentro del cuerpo de Cristo y nuestra participación en la misión de Dios como hermanos o como creyentes que deben de predicar el Evangelio. Todo lo que viene después nace de una misma realidad fundamental. Es decir, de haber entendido las misericordias del Señor y cómo vivimos bajo la lupa de las misericordias del Señor. Por esa razón, Pablo, el apóstol, comienza con una exhortación, un propósito de animar a los hermanos que sirve como fundamento para todo lo demás. ¿Qué es lo que dice Pablo en el versículo 1? Así que, recuerden que les he enseñado que cuando hay este tipo de palabras, están conectando el pensamiento pasado, están conectando el contexto del pasaje con lo que el apóstol quiere decir. Hermanos, vuelvo y les digo, está hablando a hermanos que entienden la gracia. No le está hablando a un creyente cualquiera, no le está hablando a la visita que viene por primera vez a la iglesia. Está hablando a personas que han sido rescatadas por Cristo. Recuerden lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que creyeron les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos en Cristo Jesús. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Antes de hablar de lo que debemos hacer, Pablo nos recuerda quién debe ocupar el centro de nuestra vida. Una vida transformada nace de una entrega total a Dios. Este versículo funciona como la puerta de entrada a toda la sección práctica de Romanos. Todo lo que el apóstol desarrolla hasta el final de la carta nace aquí, solo en ese pasaje. Nace ahí, solo en lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. La pregunta fundamental ya no es simplemente que creamos acerca de Dios. La pregunta es qué vamos a hacer con la vida que Dios nos ha dado, con el cambio que tenemos de pensamiento, con el cambio que tenemos de actitud. Recuerden ustedes que en la Biblia hay un concepto de arrepentimiento. Es de aquel que va por este camino, pero cuando entiende el Evangelio se devuelve por este camino para mejorar, para cambiar, para hacer las cosas nuevas. Por eso el apóstol Pablo empieza diciendo, así que hermanos os ruego. Vamos a tratar de desarrollar todas esas frases y de encontrar una explicación a todas esas frases. La primera que él hace es, así que hermanos os ruego. Ya explicamos la palabra conectora, el así que, ya explicamos quién es hermanos. Pero mire la forma en que Pablo, el apóstol, está hablando a esos hermanos. Les habla en un tono de amor. La expresión así que conecta directamente con todo lo que ha venido explicando desde el comienzo de la carta. No estamos ante un mandato aislado. Pablo está construyendo sobre el evangelio que ya ha expuesto. La obediencia cristiana nunca aparece separada de la gracia. Primero Dios obra, luego nosotros respondemos. Primero vienen las misericordias de Dios, después viene nuestra entrega. Es significativo que Pablo no diga, os ordeno. ¿Creen ustedes que Pablo podía decir os ordeno? ¿Creen que tenía la suficiente autoridad para mandarle una carta a la iglesia diciendo, yo les digo que tienen que hacer esto y esto y esto? Yo creo que sí. Por su autoridad apostólica, por su autoridad dada por Dios, por su llamado con frutos, tenía la autoridad para hacerlo. Pero Pablo ciertamente no lo hace de esa forma. Dice, os ruego. Aquí el lenguaje de una invitación pastoral nacida de las misericordias de Dios. Es decir, que el apóstol Pablo le está mostrando a la iglesia cómo las doctrinas enseñadas en el pasado tienen que funcionar.
tienen que moverse y tienen que dar el ejemplo para que la iglesia entienda cómo lo que Pablo está haciendo. El lenguaje es de una invitación muy pastoral, de un corazón que no está tratando de imponer una carga legalista sobre las leyes. Está llamándolos a responder adecuadamente a la gracia que han recibido. Está haciendo una súplica profunda con amor. Luego añade una expresión que resume prácticamente todo Romanos 1 al 11. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. La palabra aparece en plural, pues Pablo está pensando en la abundancia de las bondades divinas que ha descrito a lo largo de la carta. La justificación, recuerdan que hablamos de justificación. La reconciliación, recuerdan que tocamos ese tema en la escuela dominical. La adopción, la presencia del Espíritu Santo. Hablamos varios domingos de cómo el Espíritu Santo nos guía en ciertos momentos de la vida, la función del Espíritu Santo en la vida. La perseverancia de los santos, cómo nosotros debemos de perseverar inclusive en medio de las tormentas y las dificultades. Y todas las bendiciones de la salvación forman parte de lo que el apóstol Pablo está diciendo, esas misericordias de Dios. La motivación de la obediencia cristiana no es la culpa, sino la gratitud, que es muy diferente. La motivación suya y mía para obedecer lo que el Señor nos deja en su palabra no es la culpa, es simplemente la gratitud al entender estas misericordias que Dios nos ha dado. Pablo no está diciendo algo como esto, escúchenlo. Entréguese a Dios para que Él los acepte, con un tono fuerte, grosero, autoritario. Escuchen la frase. Entréguese a Dios para que Él los acepte. Pablo lo que está diciendo es, porque Dios ya ha mostrado su misericordia, ahora actúen conforme a esa misericordia de Dios que les ha mostrado. La palabra misericordia significa tener compasión del otro, sentir el dolor del otro en el corazón. Este principio de misericordia aparece repetidamente en la Escritura. Cuando Dios dio los 10 mandamientos a Israel, primero le recordó que los había sacado de Egipto y luego le llamó a la obediencia. En Efesios, Pablo primero explica la salvación por gracia y después exhorta a vivir dignamente del llamamiento recibido por esa gracia. El patrón bíblico siempre es el mismo. La gracia aparece y luego aparece la obediencia del corazón que entiende esa gracia maravillosa a la cual Dios lo ha llamado. Después Pablo llega al centro de la exhortación. ¿Cuál es el centro de la exhortación? Mire la frase. Que presentéis vuestros cuerpos. Ese es el centro del pasaje. Que presentéis vuestros cuerpos. La palabra presentáis o presentéis era utilizada para describir el acto de poner algo delante de otro o entregárselo a otro para servicio, con esa connotación. ¿Me entendieron o me hice entender? La palabra presentéis es utilizada para describir el acto de poner algo delante de otro o de entregárselo a otro para servicio. Por ejemplo, Dios nos ha dotado de dones, Dios nos ha dotado de talentos. Cuando nosotros le decimos a Dios, te presento estos dones, estos talentos, lo hacemos para servicio de Dios, para servicio de Él, no para servicio propio, para servicio de Él, lo ponemos a su disposición. La misma palabra aparece anteriormente en Romanos 6, cuando Pablo exhorta a los creyentes a presentar sus miembros como instrumentos de justicia, a presentar su cuerpo como un instrumento de justicia al Señor. Aquí la idea no es simplemente ofrecer una parte de la vida a Dios, no es una parte, ya lo hemos dicho muchas veces, es colocar toda mi existencia, todo mi ser, todos mis dones, todos mis talentos, todos mis pensamientos, todo lo que soy, bajo el señorío del Señor Jesucristo como tiene que ser para que Él obre conmigo y haga en mí lo que a Él le plazca. Esta misma idea ya había sido presentada por Pablo en Romanos 6:13 cuando dijo, leo el pasaje, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. De eso ya predicamos el año pasado. Hicimos una predicación sobre ese pasaje. Es decir, trayendo esa predicación ahora, el cuerpo del creyente ya no debe estar disponible para el pecado. Cuidado con eso, hermano. Como creyentes nosotros no estamos disponibles al pecado. Y hemos hablado muchas veces de que el pecado no es simplemente que yo sea un borracho, o que yo sea un maltratador, o que yo sea un ladrón. Recuerde que el pecado silencioso hace más daño que ese pecado visible. Ese pecado silencioso que yo tengo en la privacidad de mi vida, en la privacidad de mi casa, me destruye más que un pecado que esté visiblemente. Nuestros cuerpos ya no deben estar disponibles para el pecado, sino para Dios. Lo que antes era usado para servir a nuestros deseos, ahora debe ser rendido para servir a la justicia, a la gracia, al ministerio, al llamado y a la comunidad. La referencia a los cuerpos es particularmente importante. Pablo no está hablando únicamente del alma o de la vida interior. En la mentalidad bíblica, escuche esto, el cuerpo representa a la persona completa viviendo en el mundo. Incluye nuestras acciones, palabras, decisiones, relaciones, tiempo, recursos y capacidades. Todo lo que yo soy. No una parte de mí, no un pedacito de mí, no un pedacito de esto. Todo lo que yo soy representa mi vida delante del Señor. Y es entregado al Señor para gloria de su nombre. Por eso, 1 Corintios 6, 19 y 20, afirma que nuestro cuerpo es ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Y que hemos sido comprados por precio para servir al Señor. La conclusión de Pablo allí es muy parecida a Romanos 12:1. Termina Corintios diciendo, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Cuidado con eso, hermanos. Debemos de glorificar al Señor en nuestros cuerpos, con nuestras acciones, con todo lo que somos. Por eso la entrega cristiana no es abstracta. No es si quiero, si me gusta o tal vez si puedo. Se ve en lo que hacemos con nuestras manos, hacia dónde caminan nuestros pies, qué dicen nuestros labios, qué miran nuestros ojos y qué deseos gobiernan nuestro corazón. Cuidado con eso, hermanos, porque el corazón debe de ser gobernado por el Señor, por el Espíritu Santo y por la misericordia de Él. En otras palabras, Dios no busca solamente nuestra admiración, busca nuestra obediencia total, nuestra entrega total. No quiere ocupar un espacio secundario dentro de una vida cuyo centro sigue siendo el yo. Tampoco quiere ocupar un espacio de una vida cuyo centro sigue siendo el dinero o las posesiones. Él quiere ser el Señor de toda nuestra vida, ya lo hemos dicho constantemente. Eso encaja perfectamente con el tema que nos ha acompañado durante nuestro estudio en Romanos. Antes de conocer a Cristo vivíamos para nosotros mismos, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo hacíamos lo que queríamos. Antes de conocer a Cristo tomábamos las decisiones finalmente organizadas alrededor de nuestros propios intereses, de mis propios gustos. Pero cuando Dios nos salvó o nos salva, comienza un proceso de desplazamiento del yo para colocar a Cristo en el centro, y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma. Hay que cambiar de pensamiento y de centro para que las misericordias de Dios actúen de la mejor manera posible y nos hagan tener una vida llena de gracia y llena de paz y tranquilidad. Por eso Pablo utiliza una imagen sorprendente. La imagen que Pablo utiliza es lo que sigue ahí en el pasaje, el sacrificio vivo. Léalo conmigo ahí, hermano Adán, por favor, léalo conmigo. ¿El sacrificio qué? Por eso, hermanos, ¿qué dice? Presentáis vuestros cuerpos ¿en qué, hermano Adán? En sacrificio vivo. En sacrificio vivo, hermano Adán. Para un judío del primer siglo, las palabras sacrificio y vivo eran complicadas de entender, eran contradictorias. Porque ¿cómo usted trae al altar un sacrificio vivo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Al altar lo que se traen son sacrificios ya muertos. Por eso la palabra dice sacrificio
porque ha sido sacrificado. Pero Pablo está diciendo que debe de ser un sacrificio y vivo. Casi parecían contradictorias. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran ofrecidos mediante la muerte ¿de qué? Del animal. Pues, lógicamente el animal tenía que estar muerto y preparado para poderse poner sobre el altar. Sin embargo, bajo el nuevo pacto, Dios no pide que sus hijos mueran sobre un altar físico. Pide que vivan cada día como personas completamente consagradas a Él, porque ya ese sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario por Jesucristo nuestro Señor y Salvador personal. Este lenguaje también nos recuerda que Cristo ya ofreció el sacrificio definitivo por los pecados. Hebreos 10:10 enseña que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Por eso nuestro sacrificio no busca pagar por el pecado, ni menos aceptación delante de Dios. Nuestro sacrificio es una recompensa de gratitud al sacrificio perfecto de Cristo. ¿Cuál es nuestro sacrificio? Ser obedientes en la totalidad de lo que hacemos al Señor, porque eso demanda sacrificio. Cuando nosotros decimos esto no me gusta, pero lo quiero hacer o lo voy a hacer, eso es un sacrificio. Cuando decimos me duele sacar del corazón esto, eso es un sacrificio. Me duele que me pidan oración, es un sacrificio. Me duele que me pidan que venga a la iglesia constantemente, eso es un sacrificio. Pero en la manera que nosotros obedecemos la palabra del Señor, esos sacrificios al final no parecen sacrificios. Lo hacemos por pura gratitud, porque el Señor ya hizo algo por nosotros. Eso es precisamente lo que Pablo está describiendo. La vida cristiana comienza cuando dejamos de considerarnos dueños absolutos de nuestra existencia. Eso es muy duro, hermanos, porque ¿a quién no le gustan los tacos con salsita picante? ¿Cierto? ¿A quién no le gusta dormir un domingo en la mañana hasta tarde después de una semana de trabajo pesado? ¿A quién no le gusta dormir un poquito más? ¿Cierto que sí? A todos esas cosas nos gustan. Pero la vida cristiana comienza cuando dejamos de considerarnos dueños de esas cosas y entender que lo que hacemos, lo hacemos por obediencia al Señor. Ya no preguntamos principalmente, ¿qué quiero hacer con mi vida? Ya no nos hacemos esas preguntas. Si quiero ser muy reconocido, si quiero tener éxito, si quiero ser rico como Ronaldo, ganar el mundial como Messi. No preguntamos estas cosas. Comenzamos a preguntar, ¿qué quiere Dios hacer con mi vida? ¿Qué quiere Él hacer con lo que yo considero que es mi vida? Esta misma idea aparece en lugares de la Escritura diferentes. Pablo dice en 1 Corintios 6, 19 al 20 que hemos sido comprados por precio y que por lo tanto debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Ya lo dijimos en el punto anterior. De manera semejante, Gálatas 2:20 afirma que el creyente ya no vive para sí mismo. Recuerda que nos lo aprendimos, hermano David. Ya no vivo yo, ¿qué? Mas Cristo vive en mí. En ambos casos encontramos el mismo principio. Una vida redimida deja de pertenecerse a sí misma para pertenecerle al Señor. También 1 Pedro 2:5 describe a los creyentes como piedras vivas que son edificadas como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto confirma que la adoración del nuevo pacto no se limita a un lugar ni a un rito externo. Toda la vida del creyente se convierte en un altar donde Dios recibe una entrega viva, diaria y espiritual. Donde Dios recibe toda la gloria, donde Dios recibe toda la alabanza, donde Dios recibe todo lo que nosotros podemos darle. Pero Pablo añade que este sacrificio debe ser, ¿qué? Santo, agradable, ¿a quién? A Dios. Qué interesante eso. Porque yo puedo hacer un sacrificio, pero si no es santo y si no es agradable a Dios, ¿qué pasa? ¿Recuerdan qué le pasó a Caín? ¿Recuerdan eso? Él hizo un sacrificio, sí, él hizo un sacrificio. Pero ni era agradable ni era santo. ¿Y Dios qué hizo?
lo rechazó. Y así el Señor hace muchas veces aclaraciones en el Antiguo Testamento cuando Israel ofrecía un olor que no era agradable al Señor y que no llegaba a su presencia. Hermanos, la santidad habla de algo apartado para uso exclusivo del Señor. Es más, esa es la definición de santidad. Si nosotros hemos sido llamados a santidad, hemos sido llamados a ser apartados totalmente del mundo que nos rodea, aunque vivamos en él, aunque tengamos que estar en él, pero debemos de vivir en un mundo apartado del pecado para vivir en santidad con el Señor. Bajo el Antiguo Testamento, los objetos dedicados al culto eran separados para Dios. De la misma manera, el creyente es llamado a vivir para los propósitos de Dios. El creyente es llamado a vivir para agradar al Señor, para vivir en santidad. ¿Cuál es la voluntad del Señor según Pedro? Sed santos, porque vuestro Padre es santo. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Esta santidad no es opcional. Primera de Pedro 1, 15, 16 dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La entrega que Dios recibe no es una vida reservada para el pecado. ¿Qué es eso, hermanos? No. La entrega que Dios recibe no es una vida reservada para el pecado y ocasionalmente ofrecida al Señor. Es decir, toda la semana yo vivo como quiera, camino como quiera, actúo como quiera, hablo como quiera, tengo una vida desordenada y me vengo a poner juicioso el domingo a las 10 de la mañana que empieza la escuela dominical. Se acaba el servicio a la 1 de la tarde y entonces vuelvo a vivir mi vida como quiero vivirla en un desorden total. ¿Qué es eso? ¿Saben que hay personas que viven así? ¿Sí? ¿Saben que hay personas que viven así? Esos que dicen que el que reza y peca empata. La entrega de Dios que Dios recibe no es una vida reservada para el pecado y ocasionalmente recibida al Señor, sino una vida apartada para Él en toda su manera de vivir. Todo el tiempo, todo el momento, todo lugar, nuestra vida debe de ser una vida santa al Señor. Y es agradable a Dios no porque nuestra obediencia sea perfecta, es agradable a Dios porque es ofrecida a través de ¿quién? De Cristo nuestro Señor y Salvador personal. El mismo Dios que nos justificó por gracia recibe con agrado la entrega sincera de sus hijos. Miren lo que dice, o más o menos Hebreos 13, 15 a 16, nos ayuda a entender esta clave de vida agradable a Dios cuando nos llama a ofrecer continuamente sacrificio de alabanza. Hacer el bien y compartir con otros, porque de tales sacrificios, dice la Biblia, se agrada Dios. Así que lo agradable a Dios no es solamente lo que ocurre en el momento de la adoración congregacional, por ejemplo, cuando venimos a cantar las alabanzas, sino una vida marcada por alabanza, obediencia, generosidad, amor, servicio, disciplina, gozo, todas esas virtudes que el Señor da. Y finalmente, Pablo concluye diciendo que es vuestro culto racional. La expresión puede traducirse también como servicio espiritual o como adoración inteligente. Me gusta más esa. La idea es que esta es la respuesta lógica, razonable y apropiada frente a las misericordias de Dios. Que yo lo pueda adorar con inteligencia, que yo lo pueda adorar con lógica. Jesús expresó algo semejante en Juan 4, 23 y 24, cuando enseñó que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración que Dios busca no es meramente externa, mecánica, ceremonial, religiosa, ritualista. Es una adoración que nace de lo profundo del corazón. Por eso, hermanos de la alabanza, aunque ustedes estén aprendiendo y practicando, esa adoración que ustedes le presentan al Señor con el corazón es verdadera. Así se equivoquen. Y entre lo hagan de corazón y sincero, ustedes están adorando al Señor y nos están guiando a nosotros a adorar al Señor con sinceridad. Puede que no seamos los mejores diestros, que no seamos los Michael Jackson de la música, que no seamos los más expertos. Pero si eso que ustedes están haciendo aquí
lo hacen con el corazón y nos lo muestran a nosotros como iglesia, que es con el corazón, el Señor se agrada de esa alabanza, porque lo que Dios mira es el corazón. No es que les esté diciendo que se queden sin practicar o que se queden ahí, no. Háganlo con el corazón y el Señor lo recibirá con el corazón. Después de todo lo que Dios ha hecho, ¿cuál es la respuesta correcta que Pablo quiere que la iglesia entienda, quiere que la iglesia haga, quiere que la iglesia actúe? No simplemente asistir a la reunión del domingo, no simplemente adquirir conocimientos teológicos, no simplemente admirar las doctrinas del Evangelio que son maravillosas. La respuesta adecuada es ofrecer toda nuestra vida renovada, transformada, guiada por el Espíritu Santo al Señor sin ninguna restricción. Por eso Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagáis, ¿qué? Sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo, ¿qué? En el nombre del Señor Jesús. Esa es la lógica del culto racional, hermanos. Si Cristo está en el centro, entonces no hay nada neutral en la vida. Lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que trabajamos, lo que servimos y lo que amamos debe quedar bajo el señorío de Cristo. Todo queda bajo el señorío de Cristo. Por eso, este versículo sirve como una introducción perfecta para todo lo que vendrá después. Los capítulos 12 al 16 son, en realidad, una explicación práctica de cómo luce una vida colocada en el centro del altar. ¿Escucharon eso? Los capítulos 12 al 16 son en realidad una explicación práctica de cómo luce una vida colocada en el altar que agrada a Dios. Los dones espirituales serán una expresión de esa entrega, porque vamos a hablar de dones espirituales. El amor sincero será una expresión de esa entrega, porque vamos a hablar del amor. La humildad será una expresión de esa entrega, porque venimos hablando de la humildad. La sumisión a las autoridades será una expresión de entrega. No será dolorosa cuando alguien nos diga qué hacer o qué no hacer, porque eso será una expresión de esas misericordias del Señor. La unidad entre nosotros no puede ser una expresión de dolor, de problema. Al contrario, debemos decir cada domingo, vamos a la iglesia con gozo porque vamos a ver al hermano tal, vamos a ver al hermano tal. Podremos compartir. Por eso la unidad entre nosotros como creyentes será una expresión de la entrega que tengamos y que le hagamos al Señor. Lo mismo con la evangelización, lo mismo con cualquier tema que el apóstol Pablo trate de ahí en adelante. Todo nace de una vida que ya no gira alrededor de sí misma. ¿Cómo lo podemos aplicar? La pregunta central de este texto no es si admiramos la misericordia de Dios. La pregunta es si estamos respondiendo a la misericordia de Dios con una entrega real. Y ya a la edad que tenemos, con el bagaje que tenemos como creyentes, que tenemos 10, 20, 5, 10, 30 años como cristianos, hermanos amados, debemos de estar caminando bajo los parámetros que la Biblia nos enseña. ¿Es posible estudiar Romanos? Claro que sí. ¿Disfrutar de sus doctrinas? Claro que sí. ¿Celebrar la gracia de Dios sin entregar completamente nuestra vida al Señor? Claro que sí. ¿No han visto que hay hermanos que están estancados toda la vida? ¿Han visto personas así? Que están como estancados en su vida espiritual. Claro, son personas que han estudiado todos estos temas, pero que no los ponen en práctica, que realmente no han entregado su vida al Señor. Sin embargo, Pablo nos recuerda que el Evangelio siempre apunta más allá del conocimiento. La misericordia recibida debe de producir consagración y obediencia. Por eso cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿qué sigue ocupando el centro de mi vida? ¿Mis planes? ¿Mis comodidades? ¿Mi dinero? ¿Mi familia? ¿Mis ambiciones? ¿Mis sueños? ¿Mis metas? ¿Mi reputación? ¿Mi nombre? ¿Mi fama? ¿O Cristo? Una vida presentada a Dios no significa perfección inmediata. Claro que no, hermanos, porque estamos en el proceso de santificación. Significa disponibilidad continua, eso sí. Disponibles, como la hermana Vicky decía, oro para que el Señor todo el tiempo me cambie, me transforme.
Significa levantarse cada día reconociendo que pertenecemos al Señor y que cada área de nuestra existencia debe estar bajo su autoridad. Concluyamos diciendo, hermanos, al llegar a Romanos 12, Pablo nos lleva del asombro ante las misericordias de Dios a la respuesta que esas misericordias demandan de nosotros. Después de contemplar durante 11 capítulos todo lo que Dios ha hecho en Cristo, la pregunta ya no es simplemente ¿qué creemos? La pregunta es ¿quién ocupa el centro de nuestras vidas? Por eso la primera exhortación práctica de esta sección no tiene que ver con un ministerio específico, ni con una relación en particular, ni con una actividad concreta. Tiene que ver con una entrega total, como Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, tanto judíos como gentiles. Todo lo que veremos en los próximos capítulos nace aquí. Si la vida ha sido puesta en el altar, habrá humildad para servir. Si el amor ha sido puesto en el altar, habrá amor para servir. Si hemos puesto todo en el altar, habrá disposición para obedecer al Señor. Habrá amor para soportar a otros, incluso con sus bajas de temperamento, de carácter, con sus salidas en falso, con sus momentos de rabias o de felicidad. Habrá que entender al otro y amar al otro tal y como es. Habrá gracia para buscar la unidad. Cuando no estemos de acuerdo en algo, tenemos que entender que si miramos a Cristo, vamos a estar unidos. Porque no es lo que yo diga, no es lo que yo haga, es lo que Cristo diga. En la medida que miremos a Cristo, el Señor, como nuestro eje principal, como el principal en nuestra historia y en nuestra vida, va a haber unidad, porque el Señor habla de unidad. Habrá fidelidad para vivir en medio de un mundo difícil. ¿Vivimos en un mundo difícil, hermanos? Claro que sí. Solo escuchar sus oraciones y sus acciones de gracia y sus peticiones nos muestran que vivimos en un mundo hostil. La Biblia dice que el león anda, que el diablo anda como ¿quién? Como el león rugiente buscando a quien devorar. Claro que sí. Habrá disposición para participar en el evangelismo de la iglesia. Pero hermanos, antes de hablar de cualquiera de esas cosas, Pablo nos invita a mirar nuevamente las misericordias de Dios y preguntarnos algo. ¿Está Cristo realmente en el centro? ¿Es Cristo realmente el centro de mi vida? Que al comenzar esta nueva etapa de Romanos no salgamos pensando únicamente en lo que debemos hacer, sino en aquel a quien pertenecemos, aquel quien es nuestro Dios y nuestro Señor. Y que nuestra oración sea constantemente: Señor, por tus misericordias, recibe nuevamente mi vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que haré te pertenece a ti. Amén y amén.